Comenzamos nuevamente la grabación. El video que hicimos antes de este fue de la introducción de la clase. Sin embargo, tuvimos ciertos inconvenientes técnicos a la hora de conectarnos, a la hora de hacer que nos funcionara el micrófono. Espero que ya el micrófono se esté escuchando mejor. Y bueno, vamos aquí a esta plataforma donde podemos encontrar este programita con el que vamos a comenzar lo que es programación imperativa y programación estructurada. Hay diferentes paradigmas de programación. Entonces, si nosotros buscamos paradigmas de programación en Internet, ustedes van a encontrar que un paradigma es una metodología, es una forma de pensamiento. Vamos a mirar este documento PDF que me apareció aquí de fundamentos de programación. En este documento yo les voy a mostrar, si carga, ¿no? Existen diferentes formas de hacer las cosas. ¿Qué es programar? Programar es desarrollar una serie de tareas repetitivas para solucionar una necesidad. Eso es la programación. Uno se programa para que las cosas salgan bien. Ustedes todos los días se programan. Por ejemplo, ¿cuántos fueron a la tienda esta mañana? A ver, levanten la mano los que fueron a la tienda esta mañana. ¿Cierto? Uno, cuando va a hacer algo, uno hace una lista. Puede ser conceptual, que tú vas con la lista en tu mente, y cuando llegas a la tienda, compras lo que se necesita para preparar un alimento o para alguna otra actividad que tengas pendiente. Vas programado. Es decir, cuando tú llegas a la tienda, no vas a hacer otra cosa diferente a lo que ya te programaste para hacer. Eso es programar. Y cuando nosotros vamos, por ejemplo, a desarrollar una tarea y no recogemos las variables necesarias para solucionar lo que vamos a hacer, al contrario de programación, estamos desprogramados. Entonces miren que todos los días nosotros estamos programando. ¿Cuántos se programaron para dormir esta noche? Estamos tan programados que una vez vemos la cama después de cierta hora, ya nuestro cuerpo se está durmiendo. Tan programados estamos, jóvenes, que por inercia nosotros nos da hambre a ciertas horas, nos da sueño, nuestro cuerpo nos pide limpieza, nos pide ejercicio, nos pide hay muchas actividades en nuestra vida común que ya están programadas. Si no fuera así, habría un caos. Entonces, la programación creo yo que es el núcleo funcional de la vida del ser humano. Todos nos programamos. Hasta los niños se programan para ciertas actividades, para jugar, para dormir, para recrearse. Entonces, si alguna de las actividades que normalmente un ser humano está programado para que se ejecuten en su vida no se ejecutan, se genera un desorden. Y de allí, personas que tienen algunas dificultades mentales, dificultades motoras. Cuando usted deja de hacer ejercicio por un año, ¿qué pasa con su cuerpo? ¿A ver quién me responde? ¿Se genera qué? No, se enferma, profe. Se enferma uno y se generan algunos desórdenes. Entonces, por eso es importante que nosotros nos programemos. Nos programemos y en base a esa programación, ya hoy entendemos nosotros qué es la programación. ¿Qué es programar? Son una serie de tareas que se deben desarrollar a través de una serie de pasos y en la mayoría de las veces son repetitivas. Es decir, todos los días comemos, todos los días dormimos, todos los días nos aseamos, todos los días hacemos muchas cosas que ya están programadas. Entonces, en la vida real, cuando nosotros
nos llamamos desarrolladores, ¿sí? Desarrolladores de soluciones. Nosotros podemos hablar también de, aparte de desarrollo, podemos hablar de que nosotros modelamos, ¿sí? La programación y el modelado son dos cosas que van de la mano, pero son diferentes. Cuando usted modela cuando usted toma algo y lo abstrae, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tengo un vaso con agua. Usted toma este vaso y usted lo abstrae. Usted dice, esto es un recipiente. ¿Qué más puede ser el vaso? Un contenedor. ¿Qué más puede ser el vaso? No todos a la vez. ¿Qué más puede ser el vaso? Puede ser una vasija. ¿Qué más puede ser el vaso? Todo lo que haga Recipiente. referencia, recipiente, eso pone, todo lo que haga referencia a que pueda contener un líquido, podríamos llamarlo, digamos, de la misma manera. Ahora, eso es abstraer, eso es modelar. Nosotros tomamos un modelo y lo convertimos en una realidad. Nosotros hoy en día podemos hablar de modelar. ¿Por qué? Porque nosotros a los modelos les podemos dar formas, tamaños, estructura. Podemos hacer muchas cosas con los modelos. Al contrario, pues, de la programación, porque cuando nosotros programamos, nosotros tomamos un elemento y lo hacemos de la misma manera siempre, siempre, ¿cierto? Entonces, para resolver problemas funcionales que tienen que ver con el desarrollo de las empresas, hoy en día nosotros estamos en el área de la programación. ¿Y qué programamos? Ya no son tareas que realizamos nosotros para nuestro beneficio fisiológico, sino que son tareas que se desarrollan para el beneficio de una sociedad. Entre estas tareas está documentar, ¿cierto? Entre estas tareas está almacenar información. Entre estas tareas está manipular la información. Entre estas tareas está tomar la información y convertirla en un elemento útil. Y para eso nosotros entendemos que existen unos conceptos y el primer concepto que vamos a ver es el concepto de dato. ¿Qué es un dato? ¿A quién me dice que es un dato? Un dato se denomina como la unidad mínima, ¿cierto?, de información. Eso es un dato. Y cuando hablamos de datos vamos a hablar de bytes, de bits. Entonces, un dato es lo que conforma un modelo de información. Un conjunto de datos es información. De ahí viene el concepto de bases de datos. Una base, un contenedor donde se encuentran esos datos. Ahora, esos datos se pueden consultar, se pueden almacenar, se pueden manipular, se pueden organizar, se pueden hacer muchas cosas con los datos. Entonces, ahí viene la necesidad de construir software que manipule, que controle, que gestione, que haga modelado de esos datos. Hasta aquí nos estamos entendiendo, ¿cierto? Levanten la mano, por favor, los que están entendiendo. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, existen datos numéricos, Miren, aquí tenemos, por ejemplo, una tabla de valores, ¿sí? Miren, tenemos una tabla de frecuencia. Existen caracteres. Miren, cuando hablamos de datos caracteres, estamos hablando de escritura, ¿no? De tipo carácter.
metaconceptuales que se pueden leer, palabras, ¿cierto? Existen datos de tipo flotante. ¿Cuáles son los datos de tipo flotante? Son todos esos datos que nosotros podemos llamar como datos, vamos a ver los datos de tipo flotante, que tienen un punto decimal, ¿cierto? Como este que vemos aquí, mírenlo aquí, este dato flotante, 4,33, 5,92, 75,22, son datos flotantes. Existen datos que son números reales, que son todos los números. Tenemos datos enteros, cuando les llamamos enteros, estamos hablando de números también, ¿sí? Pero entonces, cada lenguaje maneja sus tipos de datos. Cada lenguaje maneja sus tipos de datos. Existen datos que son datos que nosotros les llamamos booleanos. Los datos que son de tipo booleano son los datos que tienen solo dos respuestas, positivo o negativo, es decir, falso o verdadero. Datos de tipo falso o de tipo verdadero. ¿Sí? Todos estos datos, los caracteres que son cadenas, como un nombre, palabras, son datos, digamos, caracteres o strings. Tenemos datos numéricos, tenemos datos decimales, tenemos datos de tipo fecha. Hay mucha cantidad de datos, pero no todos los lenguajes manejan todos los tipos de datos. Hay lenguajes que se limitan a ciertos tipos de datos por su mismo uso. Por ejemplo, tengo PCI. En este programa nosotros podemos aprender a modelar la lógica de programación. Entonces, en este programa que les voy a descargar, ustedes van a ir a esta página, lo van a descargar. Profe Eduardo, ¿sí se pudo conectar, profe? Profe Eduardo. Sí, ya. Bien, entonces, con este programa nosotros podemos comenzar a ingresar al mundo de la programación. Porque si tú ingresas, por ejemplo, con un IDE, que un IDE es un Interface Development Environment, que es una interfase de ambiente, desarrollo, tú te vas a confundir, porque ahí en esa interfaz vas a encontrar no solamente tipos de datos, vas a encontrar formas de programación ya. Por ejemplo, Java maneja la programación orientada a objetos, y ya también se puede trabajar programación funcional, la programación estructurada, la programación imperativa, la programación declarativa. Hay diferentes tipos de modelos de programación. Si tú te acostumbras a programar solo estructurado o solo funcional, o solo imperativo, resulta que cuando ya vayas a un lenguaje te vas a quedar corto con la programación. Entonces se recomienza a comenzar a programar de manera imperativa. ¿Qué es de manera imperativa? Es tomar, por ejemplo, datos y almacenarlos en variables. A ver, ¿qué es una variable? ¿A quién me dice que es una variable? Una variable es donde colocamos una información específica para que ejecute eso el programa, ¿no? Por ejemplo, Para que una el programa la variable lea. A, una variable A que contenga un significado, ¿no? Un número, no sé, ¿estoy bien o estoy mal? Ok. ¿Estás viendo mi pantalla? Sí, señor. Dice, una variable
operacionalizada con el fin de convertir un concepto abstracto en uno empírico, susceptible de ser medio a través de la aplicación de un instrumento. La precisión para definir los términos tiene ventaja de comunicar con exactitud los resultados. Es decir, dice que es un concepto, ¿sí?, que nos permite tomar un valor. Por ejemplo, yo puedo decir que A va a ser igual a vaso, B va a ser igual a silla, C va a ser igual a mesa. Entonces, si yo les digo que A va a ser igual a vaso, B igual a silla y C a mesa, si yo les digo, por ejemplo, él toma a A, ¿qué estoy diciendo? Que él toma silla. No, A igual a vaso, B igual a silla y C igual a mesa. Y digo, Entonces que él él toma, toma a A, entonces toma base. toma el vaso, exacto. Por ejemplo, Mauricio Andrés, si yo te digo que ella está en B, ¿qué estoy diciendo? ¿Cómo así, profe? No entendí muy bien. Ella está en la silla, Mauricio. Ella está en la silla. Algunos no están en la clase. Yo creo que están por allá conectados y de repente les pregunto ¿qué fue lo que me está preguntando? Preguntémosle a Jonathan. Jonathan, yo digo que ella tiene los platos sobre C. ¿Qué estoy queriendo decir? Buenas noches, profesor. Significa que ella Buenas tomó noches, el Jonathan. valor de Ella tiene C los platos sobre C. sobre la mesa, o sea, ¿Ah? sobre el valor de la variable C. ¿Sí? Exacto, sobre la mesa. Digamos que E significa Exacto. cocina. Y yo digo, por ejemplo, preguntémosle a Guzmán Salcedo, Guzmán, y yo digo, por ejemplo, todos estamos en D. ¿Qué estoy diciendo? Están todos sobre la silla. Todos sobre la silla. No, silla es B, D, Ah, D de dedo. ande ¿A qué le en llamé ningún D? lado. En, Cocina, dije, en la D va a ser espacio. la cocina. Si estamos en la Ah, la Cocina, cocina. cocina. todos estamos en la No había cocina. escuchado la de. Exacto. No había Eso es escuchado una la de. variable, es algo que toma valor, ¿sí? Y puede ser, en algunos lenguajes reasignado, en otros lenguajes toca que crear la variable nuevamente. Entonces, eso es una variable, es un concepto que nos permite abstraer el nombre de un objeto. Entonces, yo voy a decir, por ejemplo, voy a decir que Samsung va a ser igual a teléfono. Yo voy a decir, por ejemplo, que Kawasaki va a ser igual a moto. Y voy a decir que Hyundai va a ser igual a vehículo. Entonces, si yo digo, por ejemplo, que yo tomo un Samsung, ¿qué estoy queriendo decir? Eh, Fernanda, ¿qué estoy queriendo decir? Hola, profe, que toma un teléfono. Ok, voy a ponerla más difícil, Fernanda. Digo, tomo un Samsung, me voy en Kawasaki y me vengo en un Hyundai. ¿Qué estoy queriendo decir? Me tomo un teléfono, me voy en moto y me vengo en carro. Excelente. O sea, me están entendiendo lo que les estoy queriendo decir. Ahora, miren que lo que estoy haciendo es asignándole valor a variables que me estoy inventando, pero estoy asignándole valores que son conceptos de la vida real. Muchas veces nosotros, cuando trabajamos en empresas, se crean variables. Yo no sé si ustedes han visto una estantería en una ferretería. Levanten la mano los que han visto una estantería en ferretería. ¿Han notado que los tornillos no les llaman tornillos? Que por ejemplo, a las arandelas no les llaman arandelas, que a los elementos que hay en la ferretería no les llaman por el nombre que conocemos, sino que los llaman con Se un nombra código. ¿Sí han notado eso? Sí, no te escuché. que muchas veces lo llaman por referencia
que hace alusión a un nombre o con un código que ellos tienen instaurado en el sistema de facturación de ellos. Exacto, perfecto. Miren que todo está codificado. Y esa codificación, ese concepto de codificación que se utiliza para todo lo que hay en nuestro alrededor, incluso nosotros estamos codificados. A mí no me preguntan el nombre, a mí me dicen, deme su número de cédula, ¿cierto? O deme su código, o deme... Esos son variables. Todas son variables. Ahora, cuando yo hablo de la cédula, y si voy a hablar de tipos de datos, ¿qué tipo de datos viene a ser la cédula? Jimmy. Y, ¿Qué tipo de datos es la cédula? es una Una identificación, ¿no? de identificación, dije yo, profe. ¿Pero qué tipo de dato es? Numérico. Numérico. Excelente, Jimmy, excelente, numérico. Ahora, si yo te pregunto, ¿qué tipo de dato es el nombre? Es string. ¿Es un string? ¿O cómo le podemos llamar? Según lo que acabamos de estudiar también. Alfabético, sí. Carácter. De tipo carácter. Listo. Ahora, la estatura. Vamos a preguntarle a Duan. Duan, ¿la estatura qué tipo de dato es? Numérico. Sí, pero ¿qué tipo de número? Ahí hay una diferencia entre el tipo de dato real al tipo de dato de la estatura. Tiene un punto flotante. ¿Es un tipo de dato qué? Booleano. Es un float o es decimal. Perfecto. ¿Es un float o es decimal? Porque tiene un punto flotante. Puede ser 1,70, 1,50, 1,80. Entonces miren que ya vamos identificando variables aquí. Si yo les digo, por ejemplo, ¿qué tipo de dato es la fecha de nacimiento? O el cumpleaños, ¿qué tipo de dato es? Ese sí sería numérico, profe, ¿no? Fecha, se llama fecha, es de tipo fecha. ¿Listo? Es de tipo fecha. A ver, otro tipo de dato, profe Eduardo, ayúdenos con los tipos de datos. Bueno, a ver si el profe no le escuchamos. Tipo de dato binario. Binario, por ejemplo, como dice el profe Eduardo, binario. Los números binarios, ¿cuáles son los números binarios? Que tienen solo dos valores, ¿cierto? Ceros y uno. Ceros y uno. Entonces, en programación, el cero se representa como ¿qué? Como falso. Como falso y uno que es verdadero. O uno es un verdadero o un alto lógico. O un cero que es un negativo o un bajo. Ahora, entonces, les voy a pedir un favor de que en el chat me publiquen hasta aquí los nombres de los tipos de datos que ustedes consideran que ya conocen, que ya saben, pues, que hayan aprendido en la clase o que ya hayan conocido en otras clases. Espero que ustedes escriban. A ver, ¿quién es el primer valiente que lo hace? Empiecen a escribir, por favor. Eso, van, carácter. ¿Quién más escribe? Numérico. Numérico, dice Fernanda. Fecha, dice Dubán. Carácter float. Booleano. Eso. Booleano es falso verdadero, ¿cierto? String, char, bin, booleano, excelente, numérico, fecha. Eso, carácter, decimal, entero. Perfecto. Muchas gracias a los que participaron. Muchas gracias.
Adiel dice carácter, binario, reales, exacto, binario, long, eso. Ahí alguien aportó un poquito más, pues long. Muy bien. Existen muchos tipos de datos. Entonces, hay unos tipos de datos que se les denomina primitivos. A ver, busquen ahí en internet qué son los tipos de datos primitivos. Vamos a ver quién es el primero que me responde. Vamos a ponerle tiempo. 20 segundos, 20 segundos. Vamos por 18, 17, 16, 15, 13, Originales de un 12. lenguaje de programación. Ok, no te escucho, Fernanda. Originales Espérate, de yo un me coloco. lenguaje de programación. Dame otra vez el concepto, por favor. Caracteres. Bueno, profe, acá dice que los tipos de datos primitivos son los datos originales de un lenguaje de programación. Esos son los datos originales de un lenguaje de programación. Es decir, por ejemplo, la mayoría de los tipos de datos en casi todos los lenguajes vamos a encontrar enteros, números, ¿cierto? Vamos a encontrar, por ejemplo, tipos de datos como los, los, los float, que son decimales. Vamos a encontrar, por ejemplo, aparte del float, vamos a encontrar double. También es otro tipo de dato flotante. Double, se escribe doble. Vamos a encontrar falso verdadero, que son los booleanos. Entonces, esos tipos de datos son primitivos, se les llaman primitivos porque nacieron con los primeros lenguajes de programación y se han mantenido. Pero, por ejemplo, el string, que son los caracteres, como uno, por ejemplo, puede hacer funciones con ellos. ¿Qué se puede hacer con un string? Se puede contar cuántas letras tiene un string o cuántas letras tiene un carácter. Se puede también, aparte de contar, se puede, por ejemplo, convertir en un arreglo, es decir, que cada letra sea un solo tipo de dato. ¿Qué más se puede hacer? Se puede extraer y dividir. Se pueden hacer muchas cosas con este tipo de datos. Entonces, no todos los tipos de datos en todos los lenguajes son primitivos. Solo aquellos que no dependen de funcionalidades, como normalmente a estos tipos de datos se les puede gestionar a través de programación funcional, se puede gestionar a través de clases, se pueden gestionar a través de operaciones. Yo le voy a pedir al profe Edward que me ayude un poquito con esto de los tipos de datos primitivos, a ver si ustedes, por ejemplo, interactúan con él. Profe Edward,
Profe, profe Daglington, el profe Eduardo no nos está escuchando. No sé si escuchan al profe Edward. No lo estamos escuchando. Él está con el micrófono apagado. Nada, profesor Daglington. No pudimos escuchar al profesor Eduardo Lopera. Muchachos, ¿Qué pasó, Jonathan? es que quizás nosotros no le escuchamos porque él no está hablando. A lo mejor él está ocupado en este momento. Y como el profe Arlington creo que iba a hacer una llamada, entonces yo creo que lo más conveniente es esperar unos minutitos. Duan, una pregunta. ¿De dónde sacó usted ese fondo tan bacano? Jimmy, el mismo Mint tiene la opción de cambiar fondos, son varios, eliges el que quieras. ¿En dónde se hace eso? ¿Puede enseñarme? Pues eso lo muestra la pantalla inicial cuando vas a entrar a la reunión. Aparecen tres Ah, punticos derecho. es antes. Sí, sí, antes de la reunión. Ya cuando uno está dentro, graves. Sí, desde adentro, la verdad, pues no sé si se pueda, pero no lo he hecho. Ya, pues. Gracias, Duan. Con gusto, Jimmy. Bueno, yo no estoy escuchándoles nada. ¿Me escuchan? Sí, profe, se le escucha. Sí, señor. El profe Eduardo estaba hablando, no sé. No, el profe Eduard no le atendió a usted ni nada. Parece que no lo está escuchando. Ok, bueno, me quedé esperando que el profe les diera por el concepto. El hecho es que siempre que se trabaje discúlpenme, yo sí, dame un segundo.
Ok, entonces, siguiendo pues la línea de lo que venimos trabajando, este programa, PSI, vamos a ver por aquí, vamos a buscar aquí a Java. Java, que es un lenguaje que es orientado a objetos. Java, ¿sí? Vamos a buscar por aquí otro lenguaje. C Sharp, que es otro lenguaje. Mejor dicho, les voy a mandar un documento que tengo por acá en el grupo de instructores. A ver, yo creo que lo envié por aquí. Vamos a ver si lo logro obtener. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Vamos a ver si esto me deja. ¿De dónde fue que envié? Aquí tienen que estar. Aquí está. Bien, miren este documento que voy a descargar aquí. Estas son unas diapositivas. Esperemos que sí tenga con qué reproducirlas. Porque quiero que nos quede claro esta temática. Y para esta grabación no creo que el audio sea el mejor, pero ahí intentamos. Entonces, miren, Java es un lenguaje de programación multiplataforma orientado a objetos desarrollado por Sun Microsystems, por Jez Gosling. Es una plataforma pues, orientada a objetos. Listo. Tenemos C Sharp, tenemos Python, tenemos JavaScript. HTML, como no es de programación sino de maquetado, lo dejamos por fuera. Tenemos Node.js, tenemos Angular, React, tenemos SQL. Bueno, estos son sistemas gestores de bases de datos, SGBA, ¿cierto? Estos sistemas gestores de bases de datos gestionan el lenguaje SQL, lenguaje estructurado de consulta. También es un lenguaje. Tenemos Arduino, tenemos Raspberry Pi y etcétera. Todos esos lenguajes que yo les acabo de mostrar son lenguajes en los cuales ustedes van a tener que aprender a programar, en los cuales ustedes van a tener que identificar variables, en los cuales ustedes van a tener que generar funciones, en los cuales ustedes van a tener que generar estructuras, bloques de código para poder desarrollar su programación. Y en los cuales ustedes van a tener que mezclar diferentes paradigmas de programación. A ver, nosotros tenemos, por ejemplo, que solucionar un problema, como lo es instalar una ventana en una estructura, en una pared. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para instalar la ventana? Compañero Jimmy. Tenemos que hacer para qué, Para instalar la ventana en la pared. Pues primero que tenemos es tomar unas medidas, ¿no? Tomar las medidas. Claro, y después traer de la ferretería pues el marco de la ventana, después de la vidriería también el vidrio, después primero hacemos, ¿cómo se llama eso? El encofrado para
para poder dejar lista la ventana. Después enterramos el marco de la ventana, que sea el que a la persona le haya gustado, que haya escogido, y después le ponemos y le instalamos el vidrio, lo sellamos y limpiamos y dejamos ya después las partes de los arreglos, que son el empañetar las partes que quedó fea, y ya pintar y queda lista para pintura. Pero primero se pinta antes de colocar los vidrios. Ok, perfecto. Muchas gracias, Jimmy. Jimmy lo haría de esa manera. ¿Cierto, Jimmy? Tú lo harías de esa manera. Pues Ahora, sí, es lo que he visto. Yo lo que haría sería hacer el orificio, comprar la ventana hecha y mandar a ponerla. Ya. Otros harían la ventana, otros quizás traerían una pared prefabricada con la ventana y la colocarían ahí. Entonces, mira que hay diferentes formas de solucionarlo. ¿Cuántas formas podemos encontrar para solucionar el problema de la ventana? Muchas. Ahora, cuando nosotros desarrollamos software, las utilizamos todas. De pronto utilizamos un poquito de una, un poquito de otra, un poquito de otra, y eso se llaman paradigmas de programación. Pero no podemos cerrar a hacer las cosas de una sola manera, sino que tenemos que hacerlas de diferentes maneras, y eso nos lleva a una programación correcta. ¿Cierto? Metodologías de programación. Entonces, ahora sí, vamos a ir. A ver esto qué es. Vamos a ir a descargar el programa. Lo descargamos. Ya ustedes saben cómo descargarlo. Levanten la mano los que ya lo tienen instalado. Manito alzada, a ver, manito alzada. Ya tienen instalado el programa. ¿Y el resto qué pasó? ¿Por qué no lo tienen instalado? Profe, yo sé ahorita en proceso nuevamente de descargar todos los programas. Me surgió un inconveniente a final del año pasado con el computador. De ahorita pues lo pude volver a montar el equipo, pues no como lo tenía antes montadito, pero pues allá lo tengo medio montado. Ya ahorita estoy empezando a descargar todos los programas. yo tampoco lo he descargado porque estoy leyéndome los materiales, porque usted dijo claro y específico en el video que de la primera clase se leen primero todo el material y después descargan la aplicación. Ok, está muy bien eso, Jimmy. Bueno, ¿cuántas horas tiene el material, Jimmy? No, es bastante porque pues lo que se le da a uno, el SENA, le da ahí solo la untadita como el primer brochazo, pero usted va al amigo Google y ese sí le bota es qué cantidad de información, nomás en los UML, que son Unified Model Language de diagramas. Hay una parte donde los resume, dice, pero entenderlos se lleva tiempo, o sea que todavía les da duro a los ingenieros, imagínense un tecnólogo. Entonces yo me quedo así como, ¿what? Sí. Y si uno se mete en un solo tema. Sin embargo, estamos pues hablando de PCI por ahora, algoritmos solamente. Listo. Profe, una pregunta. Sí, escucho. ¿El PCI no se puede online? Es que o sea, como que le generó la descarga. Yo estoy trabajando desde un Mac y le generó la descarga, pero no me deja ejecutarlo. Entonces, no sé si solamente sea para Windows o cómo sería ahí. Ahí dice, mira, tienes que abrirlo para Mac, tienes que cargarlo para Mac OS. ¿Listo? PCI sí, para sí, Mac. sí. Sí, pero es que después no me deja ejecutarlo, o sea, no me abre, Entonces, no sé si de pronto se puede hacer online o algo, no sé. No sé si existe online PSI, nunca lo he usado online. Ok, parece, por aquí aparece, pero no sé. Vamos a ver. Connie, una idea, TeamViewer con el profesor y que el profesor le ayude con TeamViewer, ¿no? A instalarlo.
Pero si fuera en esta clase grabada, me demoraría mucho cuando uno está grabando el tiempo Sí, exacto, sí. Bueno, no importa. Mira, Sigue, yo pongo cuidado. Mira, por aquí hay una plataforma, Welcome to Roll App. Parece ser que tú te tienes que loguear aquí, login. Toca uno loguearse y ya le permite a uno, mira, con Google. Voy a loguearme con Google. A ver si me deja usarla. Ahí está. Mando una ventana pop-up. Okay. Me pide que registre el email y un password. Trata de crear la cuenta aquí a ver si te deja trabajar aquí con el PCI. ¿Listo? En línea, ¿no? Si no, entonces sigue el video porque se nos hace muy largo. Listo, Muy gracias. bien. Yo voy a instalar este que descargué para 64 bits. Primero vi la infraestructura. Mire, esta infraestructura dice sistema 64 bits. Ok, no me deja instalarlo. Vamos a intentar nuevamente. PCI. Ok, aquí hay uno que es portable para Windows. Voy a descargar el portable. A ver si el portable sí me funciona. Parece ser que no pesa mucho. Ahí está cargando. No creo que tenga la misma funcionalidad del programa que se instala, pero por lo menos ahí nos deja trabajar. Bien, voy a extraerlo aquí. Listo. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ver si se ejecuta. Bien, ahí lo tenemos. Vamos a decirle aquí que listo. Perfecto, ahí tenemos el programa. Entonces, le voy a aplicar primeramente el software. ¿Listo? Este software tiene muchas características de los programas de Windows. Tiene cerrar, tiene maximizar, minimizar, tiene archivo, tiene edición, configurar, ejecutar, ayudas. Alguien está escribiendo en el chat. Está escribiendo. Ok. Tiene muchas características de los programas de Windows.
Por aquí tiene para un nuevo documento, ¿sí? Por aquí tiene para abrir. Si nosotros guardamos, podemos abrir, podemos guardar, guardar como, atrás, adelante, cortar, bueno, copiar. Pero las funciones que realmente nos interesan son estas tres que están aquí. Este nos permite reproducir o ejecutar el programa. Este nos permite ejecutarlo paso a paso para ir viendo lo que sucede paso a paso. Por ejemplo, voy a colocar aquí escribir y voy a colocar paso 1, perdón, y acá escribir paso 2, en mayúscula, escribir paso 3. Si ustedes notan, si yo ejecuto aquí, miren, sale la ventana y me muestra los 3 pasos en ejecución. Paso 1, paso 2 y paso 3. Pero si yo utilizo este que está aquí que dice paso a paso, miren, primero comienza ejecutando, paso 1, paso 2, paso 3. ¿Esto de qué nos ayuda? A que cuando nosotros tenemos un programa grande escrito, estamos resolviendo un algoritmo y es grande, vamos a ir viendo paso a paso la ejecución de ese programa. Eso nos va a ayudar a entender cómo está ejecutándose, cómo está solucionando el programa. Ahora, este que está aquí, resulta que hay algo que se llaman diagramas de flujo. Nos permite identificar el diagrama de flujo de cómo se ejecuta el algoritmo. Vamos a ver algunas figuras. Vamos a darle aquí dibujar diagrama de flujo. Y miren, aquí nos dibuja una figurita de salida, nos muestra una flechita hacia afuera, una segunda figura de salida, otra flechita hacia afuera, una tercera figura de salida, otra flechita hacia afuera. Ahora, nosotros podríamos hacer primero el diagrama de flujo y que nos generara el algoritmo. Si yo le digo aquí ejecutarse paso a paso, mira lo que sucede. Empieza a leer, o si acá me va pintando los pasos. ¿Ven? Entonces, nosotros no solamente podemos resolver aquí en este programa un algoritmo, también podemos diagramar el algoritmo. Yo voy a seleccionar, por ejemplo, estas figuras y las voy a borrar, las voy a arrastrar aquí a la papelera, miren. Y ahí la borré, y si yo le digo ejecutar paso a paso, ya me cambia, miren, me dice paso 2, paso 3, me cambió la escritura del algoritmo. ¿Ven? Entonces, el diagrama de flujo equivale a lo que está escrito en el algoritmo. Ahora, vamos a entender primero el algoritmo, luego vamos a entender el diagrama de flujo. ¿Listo? Vamos a ver si entendemos los dos. Perfecto. Hasta aquí, ¿quiénes tienen dudas? Hasta aquí. Levanten la mano. Pónganme sus dudas. Voy a preguntarle entonces a Karen. Hola Karen, buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo están? Karen, cuéntame, Karen. ¿Para qué nos sirve este programita, este programa? ¿Para qué nos sirve? Espere, profe. No veo. ¿El que estaba explicando? Sí, el que estoy explicando. Profe, no asuste a la gente porque se nos va. No, la idea no es que se asusten, la idea es que estamos aquí para aprender. ¿Sí? Profe, volví, que me salí de la reunión, qué pena. Y nos podemos asustar con el tigre, pero podemos hacernos amigos del tigre y continuar sin problema.
Profe, disculpe. Profe, ¿me repite, por favor? Ok, Karen, ¿para qué sirve este programa? Este programita, ¿para qué nos sirve? Pues ese es para programar, profe. Depende de lo que queramos anexar ahí, depende de las variables y vamos dando como unas instrucciones para que el programa vaya asimilando esa información. Programa para colocar instrucciones para solucionar un algoritmo. Mira que aquí dice inicio del algoritmo, aquí tenemos algoritmo, cuando nosotros lo ejecutamos nos dice ejecución iniciada y comienza a leerlo. Todo algoritmo tiene un inicio y todo algoritmo tiene un fin y tiene unas instrucciones dentro, un bloque de instrucciones. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ¿esto qué es? ¿Es un lenguaje de programación o es un pseudolenguaje? Adelita, preguntémosle a Adelita, ¿qué es esto? ¿Un lenguaje de programación o un pseudolenguaje? Hola, Adelita. Señor profe, perdóname, no te escuché. ¿Dónde están, jóvenes? Se me van de la clase y regresan de repente. Bueno. No, profe, no, pena, es que a la otra compañera se le escuchaba muy duro y le bajé, y creo que le bajé mucho y ya no escuché más. Ok. ¿Esto es un lenguaje de programación o esto es un pseudolenguaje? Es un pseudolenguaje. Ok. ¿Cuál es la diferencia del lenguaje de programación al pseudolenguaje? Pues, profe, yo entiendo que es un pseudolenguaje porque es como muy, o sea, es como el principio, ¿sí? El lenguaje es algo más estructurado. Excelente. Muy buena tu respuesta. Muy buena tu respuesta. Excelente respuesta, Adelita. Bueno, y cuando tú llames el nombre de los algoritmos, los tienes que llamar de esta manera, resolviendo problemas. Es decir, con un guión vas separando las palabras, porque si tú las dejas sin el guión muy largas, el programa las puede reconocer como un error. Entonces, si tú tienes un conjunto de palabras y es muy largo el nombre, lo vas separando con un guión. Listo, pero siempre tienes que colocarle un nombre al algoritmo. Siempre hay que colocarle un nombre al algoritmo. Entonces aquí vemos que se va ejecutando, ¿sí? Nos muestra el nombre del algoritmo y aquí lo vemos paso a paso. Y acá lo vemos como un diagrama de flujo. Miren ahí, está el diagrama de flujo. Vamos a entender, por ahora vamos a utilizar solo dos sentencias. Dos sentencias de este pseudolenguaje, ¿sí? Y el código no se llama código fuente. ¿Cómo se llama? Pseudocódigo. ¿Listo? Pseudolenguaje, pseudocódigo. Pseudolenguaje, pseudocódigo. Entonces, de este lado vamos a tener las estructuras que nos van a permitir trabajar aquí. Y mira que PCIN ya tiene funciones. Tiene funciones. Lo que no tiene es módulos. No nos permite trabajar una programación modular, que ese es otro paradigma de programación. ¿Listo? Por lo menos vamos a aprender programación estructurada, programación funcional, programación declarativa, programación imperativa. Ok, perfecto. Perfecto. Vamos entonces a continuar. Hasta aquí creo que todos están entendiendo. Entonces vamos a escribir primeramente un algoritmo. Y vamos a escribir un algoritmo de cómo nosotros, por ejemplo, solucionamos el hecho de levantarnos de la cama. ¿Listo? A ver qué hacemos cuando nos levantamos de la cama.
A ver quién me dice. Entonces vamos a... ¿Quién tiene PCI instalado? Jimmy, ¿lo tienes instalado ya? Instálalo, por favor. Mira que ¿Instalo? yo lo acabé de instalar. ¿Ya lo instalaste? No, yo estoy prestándole atención. Si yo pestañeo, pierdo. Bueno, instala. Vamos, muéstrame tu pantalla, por favor, Jimmy. Listo, vamos a hacer mi pantalla, pues le voy a compartir Váyalo mi pantalla. instalando mientras yo voy con Duan. Duan, muéstrame tu pantalla. Voy a dejar de presentar para que Duan presente. Duan, presenta, por favor. Ya voy por un momento, por Ok, nos queda media horita, muchachos, porque tengo que irme, entonces vamos a aprovechar esta media hora. ¿Tengo que desinstalar el antivirus o así directo? profe, si están viendo. Sí, sí, claro, estamos viendo tu pantalla. Sí, esto está bien. Bien, coloquémosle el nombre al algoritmo. Digamos que el algoritmo se va a llamar colócale ahí, organizarme para ir a trabajar. Organizarme para ir a trabajar. Okay, se usa el guión bajo para guión bajo ir guión bajo a guión bajo trabajar. Excelente. Muy bien. Ok, ahora vamos a iniciar el algoritmo. Entonces, queremos que se imprima por pantalla las respuestas. Cuando nosotros queremos que se imprima por pantalla, son las respuestas. Entonces vamos a escribir. Entonces colocamos escribir. Escribir en teclado, pantalla, perdón. Y entre comillas, colocas me levanto de la cama. Eso sería lo primero, me levanto de la cama. Lo segundo sería como una ducha. Siempre tienes que colocar escribir. Como una ducha. ¿Qué sería lo tercero? A ver, ayúdenme que no estoy solo aquí. ¿Qué sería lo tercero que hacemos? Desayunar. Ok, desayunamos, tomamos el desayuno. Pero yo no sé si el hombre desayuna desnudo, o sea, si se viste Sí, está hay que bien. vestirse. Ah, ok, entonces... No, hay gente que desayuna en pelota. Se viste. Se viste. Ok. O sea que ustedes se van a trabajar y dejan la casa desarreglada. Ok. No hacen oficios. Jóvenes, ¿qué hacen después de que se visten? Tienden Profe, la pero cama, porque la cama no la han tendido, está desordenada la cama. O sea, Si se puede tender la cama, se alcanza el tiempo, ¿no? Si no, corra. ustedes no miran por la ventana cuando se levantan temprano en la mañana, ustedes no riegan las flores. ¿Ustedes qué hacen antes de irse a trabajar? No, lo primerito es ponerse uno en posición de gratitud. Gracias Dios y la encomendación.
Y ahí sí sigue, después me levanto, me tomo la ducha, a veces uno ni se baña. ¿Cómo así que se van a ir a trabajar sin bañar, muchachos? Bueno, a no ser que trabajen en un taller o que trabajen, O sea, y tampoco se cepillan los dientes porque se toman la no se o sea, cepillan se los bañan, no se dientes. cepillan los dientes. Ok, No, entonces cepillarse los dientes sí. vamos a hacer este algoritmo bien hecho. Listo, entonces primero nos levantamos de la cama. Segundo, puedes darle enter ahí después de cama. Pero después de cama, después de las comillas de cama. Dale enter y colocamos otro ahí, escribir, y decimos agradecemos por la vida. Faltan las comillas. Ah, eso es lo primero, Hay que sí. cerrarlo. Comendarle el día Si ustedes a nos la dan vida. siempre que les faltan las comillas de me levanto de la cama. Eso. Después de que agradecemos por la vida, a ver, las señoritas que estaban hablando, díganos porque no tenemos todas las ideas aquí. Abrir las cortinas y luego tender la cama. Abre las cortinas, tiende la cama. La mujer está hace programada. Eso. ¿Qué más hacen? ¿Qué más hacen, por favor? ¿Qué más hacen después de abrir las cortinas? Rápido que él está escribiendo y no creo que sea más rápido que ustedes. Que Tender la hablando. cama. Tender la cama. ¿Qué más? Cepillarse los dientes. Cepillarse los dientes. ¿Y van descalzos a cepillarse los dientes o qué? Es posible. Recuerden que uno puede jugar un programa, todo lo que nosotros le decimos, eso es lo que hace. ¿Qué más hacen? A ver. Bueno, me pongo las chanclas o las babuchas. Se pone las chanclas, eso. Miren, el orden es importante. Y no tienen mascotas, no les dan de comer, pobres animales, Dios mío. Sí, yo salgo a mirar cómo mi hermano le da. Ya no, Jimmy, porque usted se le olvidó el pobre animalito. No, ya No, no. pero eso, los No, animales no. desayunan con uno al mismo tiempo. No, acá se levanta mi hermano a darle de comer a los pollos como a las 5:30. A veces no comen. A los pollos como cantan. Pero si uno se levanta apenas los gallos cantan y uno les da de comer. Después de eso, uno se va a la ducha, ¿no? ¿Qué dice? Ok, ahora sí se van a la ducha. Mejor dicho, hagan el algoritmo completo, por favor. A ver, ¿qué más sigue? ¿Qué más sigue? Allá abajito, ¿qué hay? ¿Qué hay? Que coloca el cursor más abajo. Tomo la ducha. Antes de tomar la ducha, podemos entonces tomar la toalla, ¿no? Para entrar a la ducha. Es algo que es bastante funcional. O saludan a la familia después de que se lavan los dientes. Colóquele mejor saludamos a la familia, ¿no? Buenos días a todo el mundo, buenos días, buenos días. A usted va al espejo y se dice buenos días, da unas cachetaditas, sonríe y dice qué bonito soy. Listo, ahora sí toman la ducha. Mauricio, ¿usted qué hace, Mauricio? Haces 10, por ahí unas 40 de pecho, ¿cierto? No, hay gente que no hace ejercicio, ¿sí ve, profe? Yo por lo menos me estiro un poquito. Después de que toman la ducha, entonces ahora sí se visten, se organizan. A veces yo estoy tomando la ducha, muchachos, y estoy mirando el WhatsApp, estoy revisando qué me escribieron, estoy hasta respondiendo los mensajes. A mí me gusta mirarme en el espejo y decir, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Listo, entonces le damos de comer a los animales, desayunamos nosotros y ahora sí nos vamos a trabajar con actitud positiva.
Ahora, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuántas variables hay ahí? A ver, ¿quién me dice cuántas variables hay ahí? Eso. 11, profe, 10. Entonces, ¿y de qué tipo son estas variables que nosotros estamos definiendo? Como el autobús, creo que la ahí al final, tomamos el autobús. Estos son tipos de variables de carácter. Caracteres. Carácter, sí, señor. Exacto. Entonces le voy a pegar Cadena, como no, es de ejemplo cadena. de que arriba, antes del primer escribir, dale clic aquí arriba. Profe, ¿quién fue? Y coloques la palabra definir, una palabra, es una palabra de lenguaje, ¿no? Definir Así, profe. cómo, sí, escribes, definir, ¿de cuántas variables habían ahí? Coloca como carácter. 10. 10. Como carácter, espacio, y dale enter, porque tiene que quedar ese escribir abajo. Dale enter, por favor, eso. Y ahí antes del cómo vas a colocar las 10 variables. Tú las vas a llamar como tú quieras. 10 variables antes del cómo. Las vas a separar por coma. Ya saben que es una variable, ¿cierto? Entonces, ahí define 10 variables. Tú las llamas como quieras. No, primero va la variable y luego la coma. No, las 10 variables. Levantarse la cama, ¿cómo la vamos a llamar, Jimmy? Levantarse la cama. No, llame la L. L de levantarse. La levantarse de la cama, vamos a llamarla, póngale pues que yo soy creativo. La de levantarnos de la cama la vamos a llamar milagro de vida, porque no muchos se levantan en la mañana. No, pero no la podemos llamar tan larga. Las variables, precisamente son variables porque pues no son tan grandes. Coloquémosle Bueno, entonces milagro. listo. Después de la coma, la siguiente, ¿cómo se llama? Despertar, listo. La siguiente es agradecer. Entonces póngale, ¿cómo le vamos a llamar a esa siguiente? Lo que usted está diciendo es que tenemos que quitarle escribir y nombrarlas, en vez de escribir la variable la vamos a llamar milagro. Espere. Vamos a llamarlas todas, las 10. Ah, ya la estoy entendiendo. A todas, vamos a llamarlas todas. A esa segunda, de agradecer a Dios, colóquele AGR, agradecer, AGR, llámela así, AGR, o reflexión. Bueno, ya la llamó reflexión. La siguiente es abrir las cortinas. Entonces póngale C, llámela C. Espacio, coma. ¿Cómo así que Ahora llámela la C? siguiente, Yo no me la sé. le pongo las chanclas. Colóquele R. Me pongo las chanclas, llámela R. Eso, llámele a todas una variable diferente. A todas. Cuando ya hayan 10 me dice. Listo, ahí están todas, profe. Ahí están todas, ahí están las 10. ¿Por qué aparece esa línea roja debajo del código?
Errores de sintaxis. Pareciera. El tipo de dato debe ser de pronto Al no final un de la carácter, T le sino quitan la coma. Al final de la T tiene una coma y ese es el error. Porque no sigue nada de allí, entonces ya. Ahora el espacio, listo, ya eso era todo. sí, Se llama depuración de código. Ahí, si ven cómo sirve esto, así nosotros vamos aprendiendo a depurar. Entonces, vamos a darle ejecutar. Ejecutemos por ahora. Vamos a darle ejecutar. Y ahí tenemos nuestro primer programa. ¿Sí? Imagínense que esto fuera un programa para un supermercado. Ahí tendríamos ya toda la aplicación del supermercado hecha. Es fácil de programar mucho. Muy fácil, ¿no? Ahora les voy a pedir el favor de que cierre esa ventana y dele donde dice paso a paso, paso a paso, paso a paso y mire cómo se ejecuta. Miren, paso a paso, así es como lee un programa, línea a línea. ¿Sí ven? Una cosa, luego la otra, una cosa, luego la otra. Y lo que está haciendo ahí es que nos está imprimiendo en pantalla lo que nosotros programamos. Primero, me levanto de la cama. Segundo, agradecemos por la vida. Tercero, abrir las cortinas. Cuarto, tender la cama. Quinto, me pongo las chanclas. Sexto, lavarse los dientes. Séptimo, saludar a la familia. Tomo una ducha, vestirse, irnos a trabajar. Tomo el autobús. Ahora, puede que alguna de estas cosas en el camino se nos genere un problema para hacerlas. ¿Qué pasa si no encontramos las chanclas? ¿Qué pasa si se acabó la crema dental? Se me huele mal a la boca. Si me estoy levantando y hay un terremoto? Se me cae la cama encima. No alcanzamos a darle gracias a Dios. ¿Qué pasa si no encuentro, si toda la ropa la tengo sucia, no la encuentro? O si encuentro un calcetín y el otro no. Voy a oler a zorrillo todo el día. ¿Qué pasa si se me extravía, por ejemplo, la mascota? Ese día no voy a muchas trabajar. cosas pueden pasar, muchas cosas pueden ocurrir que nos impida que esto funcione así como está, con ese flujo, ¿no? Entonces miren que no solamente pensar en las soluciones, hay que pensar en los posibles problemas que se pueden presentar cuando nosotros estamos escribiendo el algoritmo. A ver, ¿cómo la ven ustedes hasta aquí? Profe, yo tengo una duda. Sí. Dime cuál es tu duda. Dale, listo, gracias. Mira, cuando ustedes estaban definiendo las variables, al final pues se coloca el tipo de dato, ¿no? Ustedes colocaron como carácter, entonces pues no comprendí ahí, creí que era como cadena. Ok, resulta que la semántica, es decir, entender que es un carácter, en este lenguaje yo les decía que cada lenguaje define sus tipos de datos de forma diferente. Por ejemplo, en este pseudolenguaje, en PCI, cuando yo voy a definir un tipo de dato string, se llama carácter. Entonces le voy a pedir al compañero que me abra internet para que busquemos los tipos. Entonces, por ejemplo, en Java se llama string. Por ejemplo, hay lenguajes que no son tipados, como por ejemplo JavaScript o PHP, no es un lenguaje tipado. Entonces, él implícitamente, cuando tú almacenas un carácter, él sabe que es un carácter. Cuando almacenas un número, sabe que es un número. Pero hay lenguajes que sí son tipados, como por ejemplo C#. Tienes que decirle qué tipo de datos es el que vas a almacenar. Entonces, vamos a usar tipos de datos, por ejemplo, en PSI.
coloca ahí tipos de datos en PSI, por favor. Miren, y la próxima vez me conecto desde el celular y le voy diciendo a alguien que vaya haciendo lo que yo iba a hacer. Y así nos va a rendir más. Y así aprenden más también. Dale ahí en imágenes. Claro, profe, y no, esta noche no tiene que dormir donde el profesor lo opera. Profe, soy muy chistoso hoy, me disculpa Así usted. es. Ahorita me voy. No, imágenes, porque las imágenes me muestran más rápido lo que yo necesito. En cambio, los documentos me llevan a leer y miren, ahí están. En PCI tenemos, a ver, ahí en esa imagen que tienes allí en la tercera, en la cuarta imagen, la cuarta, ahí abajito, ahí al lado. Esa, ahí. Entonces dice, tenemos carácter, ¿qué más dice? Cadenas. ¿Qué más dice? Entero, real y lógico. Real y lógico. Real Esos y son los lógico. tipos de datos que nosotros podemos utilizar en PCI. ¿Listo? Ya entonces ahí Dale, ya listo, les quedó señor. claro. Profe, yo tengo una Pueden pregunta. incluso buscar un poquito más. Sí. Es Pregúnteme que dos. listo, sí, señor. El muchacho dijo que eran los datos de cadena y yo quedé ahí confuso porque pues yo voy hasta ahorita en caracteres. Cadenas Y son caracteres también, es lo mismo. Cadena y carácter es lo mismo. Es lo mismo. Lo que pasa es que los programas se van actualizando y agregan otros tipos de datos, otra forma de escribir, pero no eliminan la anterior. Eso es lo que sucede. ¿Sí me es van a como entender? es como una dicotomía. ¿Sí dije bien la palabra? Realmente es primera vez que la escucho. Ay, profe. Español, papá. Sí. Sí. Es como la palabra semiología. ¿Sabes que la he escuchado antes? Semiológico. No quiero ni dejarle volar a la cabeza. ¿Qué significa eso? Ah, bueno. Dicotomía. Es un trabalengua. Listo. No, Es como una dicotomía. No sé. dicotomía es como O es una onomatopeya. O es una en botánica. onomatopeya. No, dicotomía creo que no sé si estoy diciendo bien la palabra, pero si la estoy usando bien, en botánica son dos ramas de los troncos, de un tronco que pues son muy parecidas, de una flor o de algo, ¿sí me entiende? Entonces es algo muy similar a la otra cosa, pero es totalmente diferente. Es como lo que usted está diciendo. Eso, ya me aprendí la palabra dicotomía. Es lo que usted está diciendo, que es carácter, pero es lo mismo que cadena. Y uno queda como, Listo. Sí, hay muchas formas de definir el mismo tipo de dato. En ciertos lenguajes vas a encontrar que no eliminan la forma anterior. ¿Por qué? Porque como hay ya programas construidos en esa forma, tienen que dejarle mantenimiento. Entonces, mientras se actualizan el resto de todos los software que se han desarrollado, utilizando ciertas formas de declaración, se deja allí la forma de escribir, ¿no es cierto? Compañero, no me deje proyectar pantalla que seguimos. Ya nos queda poquito, pero seguimos. Vamos entonces ya sabemos que con escribir podemos ver cómo se ejecuta la escritura en pantalla. Vamos a asignarle a estos strings o a estos caracteres esas variables que están ahí. Entonces, vamos a eliminar todas las palabras que dicen escribir y vamos a colocarles un igual. Le colocamos no es de definir. Vamos una a una. La primera, borra el escribir. No, el definir no, el escribir. El escribir, definir, eso. El escribir de la primera, no, de esa no, donde dice escribir. Donde dice escribir, eso, ahí. Borramos ese primero y coloca despertar.
despertar, y le pones un igual. Es El igual. igual es un operador de asignación. Listo, colocas el igual, despertar, tar, 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 tar. Profe, Con la R, corrijo la palabra, dicotomía es, dicotomía. eso. Entonces haz lo mismo con el resto. Listo, colócale a todas, asígnales, asígnales. Entonces viene ese AGR igual. Entonces lo que estamos haciendo es asignando los valores a esas variables. Tienes que hacerlo una por una, así es la programación, uno a uno. One by one. Ahí no sé qué pasó, pero quedó una variable volando. La variable R. Es que habían 11 variables. Toca crear una más. Bueno, colócale ahí, colócale P. Ponle P y arriba pones la P. Y después de la T. No importa el orden. Eso. Entonces, mira, vamos a utilizar otra sentencia para poder mostrar en pantalla esas variables. Dale Enter ahí y colocas ahora, dale Enter. Y mira en la esquina izquierda, perdón, derecha de tu pantalla, ahí donde dice comandos y estructuras, más a la esquina, ahí, dale clic. Y vas a ver que dice escribir y dice leer, ¿cierto? Escribir, si notas, tiene una flechita hacia afuera. Y leer, si notas, tiene una flechita hacia adentro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para poder escribir estas variables? Entonces, ese leer es cuando nosotros queremos que el usuario digite los datos, los digite en el teclado. Y escribir cuando queremos mostrarlos. Listo. Más adelante usaremos leer. Para que sepas de dónde saqué la palabra escribir, de dónde leer. Mira que más adelante dice asignar, dice si entonces, dice según, dice mientras, repetir y dice para. Y por último, función, ¿cierto? Vamos a utilizar nuevamente escribir. Entonces escribes escribir y al frente colocas el nombre de la variable. Ya no va a ser eso, ahí colocas el nombre de la variable. Escribir y ahí colocas el nombre de la variable. Eso.
No, sí, sí, no lo metas entre comillas porque ya eso es una variable, ya eso no es un... Dale Enter y así con cada uno. A ver, ¿por qué nosotros creamos variables? ¿No te parece que quizás puede ser más trabajo? Porque las variables nos permiten reutilizar el código, o sea, permiten ser reutilizadas. Si tú escribes dos veces, escribir la misma variable, va a escribirla dos veces. En cambio que cuando nosotros tenemos solo código estático, o tenemos pues escribir y colocamos el código allí quemado, no nos permite volverlo a usar. Es decir, es una dicotomía de variables. O sea, el que estaba hablando es que es lo mismo de arriba, pero lo colocó abajo. No Sí, entiendo. señor. Sí, o sea, está escribiendo todo. Ahora escribir, y ¿por qué no le coloca los dos palillos para que quede como variable? El signo igual, ¿no? Porque a todas las de arriba, para que sean variables, tiene que colocarle el signo igual, ¿no? Jimmy, lo que pasa es que Eso. primero él lo asigna y luego, sabes que el profe dice que una cosa es escribir y otra es leer. Escribir es como cuando ya tú lo colocas ahí en la consola y cuando reproduce ya el dato viene del sistema. Y leer es lo que les explicaba el día ese que hicimos en la reunión de FSI, que es para que tú ingreses en el sistema. Por ejemplo, indíqueme su número de cédula, entonces la consola te pide que coloque los numeritos. Pero ya escribir... Falta la última. Pero ya escribir es cuando tú, por ejemplo, de una vez en el sistema colocas la cédula y cuando corres el código, te aparece de una vez. No sé si me hago entender. Excelente, sí. Entonces, ¿qué pasaría si yo coloco otra vez escribir P abajo? Nuevamente escribir P. En la consola, como Nuevamente escribir despertar. Nuevamente escribir despertar. Entonces, puede ser reutilizada cuantas veces tú quieras en el código de ahí hacia abajo. Entonces, la tarea que les voy a dejar es que cojan un párrafo que no sea grande, que sea de una línea o dos líneas, y van a guardar todo el contenido del párrafo en variables. ¿Listo? Y van a imprimir el párrafo en pantalla, pero utilizando variables. ¿Listo? Esa es como la tarea para la próxima clase. Dale entonces ejecutar paso a paso, a ver qué sucede. Miren, mientras se está asignando no sucede nada. Vamos a ver qué pasa cuando ya llegue al escribir. ¿Sí ven? Lo mismo que teníamos antes, pero entonces el sistema tiene que leer todo el código paso a paso. ¿Sí? Y al final dice irnos a trabajar, irnos a trabajar. Ahora le entiendo por qué dijo que una dicotomía, porque lo que usted hizo fue lo que estaba explicando Jonathan. Simplemente cogió las variables y ya no escribió. Es como lo que estaba haciendo al principio. Que B era silla, que C era la mesa. Eso, asignarle valores. Excelente, profe. Muchas gracias por la clase, estuvo muy buena. Listo, muchachos. Voy a tener la grabación
Estoy muy agradecido con ustedes por el ánimo.